Hola a todos. Hoy es jueves 20 de noviembre de 2025 y nuestro amigo Andrei Martyanov se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Un placer. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Y Andrei, déjame empezar con Donald Trump. Ay, por Dios. Está hablando de un plan de 28 puntos. ¿Qué es eso? Hasta ahora, por parte rusa, María Zakharova dijo que no hay nada que discutir, pero parece que lo han entregado oficialmente a los ucranianos. ¿Qué sabemos sobre eso? ¿Y cuáles son las reacciones del lado ruso? Bueno, los rusos se lo tomaron a risa. Quiero decir, es un plan de 28 puntos. Antes eran 12 puntos. La próxima vez serán 42 puntos. Yo puedo inventar esos planes sin parar. Sigue siendo un intento de congelar la situación a lo largo de la línea del frente actual. Es un fracaso desde el principio, por así decirlo. Así que sí, están jugando con ideas que ya estaban sobre la mesa en 2022. Podría haberse hecho entonces, pero, obviamente, sabemos lo que pasó. La administración Biden, a través de ese idiota de Londres, Boris Johnson, saboteó las negociaciones de Estambul en 2022. Y de hecho, la operación militar especial solo se puso realmente en marcha en abril de 2022, cuando quedó claro que la OTAN quería jugar. Rusia dijo, de acuerdo, estamos en el juego. Y desde entonces, así ha sido. Y sí, Occidente ha sido derrotado. Necesitan encubrir esta catástrofe que ya ha ocurrido. Y por supuesto, podemos ver lo desmilitarizada y básicamente humillada que quedó la OTAN. Así que sí, se inventarán todo tipo de planes. Pero como señaló correctamente María Zakharova ayer, no hemos recibido nada. Si tienes algo que ofrecer, por favor. Ten en cuenta que Zelensky es el hijo de perra de Washington. Para Trump, ya es demasiado tarde. Ahora es su guerra. Podría haberlo hecho de otra manera, pero sabemos quién es y qué lo impulsa. Así que ahí lo tienes. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Y de hecho, como declaró el señor Ushakov, no hay consultas entre nosotros y Estados Unidos sobre este asunto. Tenemos contactos, pero cito sus palabras, no hay consultas en curso en este momento. Así que ahí lo tienes. El argumento de Estados Unidos es que Kirill Dmitriev estaba negociando en nombre de los rusos junto con Steve Whitcomb y el yerno de Trump. ¿Te parece creíble, Dmitry, que de algún modo estuviera negociando, pero no informara, por ejemplo, a María Zakharova? No. Obviamente los rusos sabían lo que estaba ocurriendo. Pero los rusos son muy legalistas, que es la única manera de proceder. Especialmente en el 80º aniversario del inicio de los juicios de Nuremberg. Y hubo algunas declaraciones importantes hechas por Sergei Lavrov, nada menos. Evidentemente, los rusos están al tanto. Pero la cuestión es que hay que jugar según las reglas, como en Dune de Frank Herbert. Las formas deben respetarse. O se respetan las formas, o, básicamente, se actúa fuera del marco del derecho internacional. Y si escuchas los comentarios del señor Lavrov de hace 2 días sobre el estreno de este documental llamado Nuremberg, explicó correctamente la historia de los juicios de Nuremberg y señaló que las ideas y la visión metafísica del derecho internacional tienen su origen en los juicios de Nuremberg, entre muchas otras cosas, como sabemos, por ejemplo, las Naciones Unidas. Pero los rusos son muy expresivos respecto al nazismo. Tienen una definición y unos criterios muy claros para juzgar qué es nazismo y qué no lo es. Y aún hoy, ya sabes, Lavrov lo repite una vez más. Pero de nuevo, Estados Unidos apoyó a un régimen nazi. El régimen de Zelensky es un régimen nazi, aparte del hecho de que es obviamente inconstitucional e ilegítimo. Así que, ¿qué puedo decir? Quiero decir, los rusos pueden seguir con este juego todo el tiempo que haga falta, ya sabes. Sin embargo, la situación en las líneas del frente dice mucho, y por eso hay tanta desesperación y pánico, y todo tipo de declaraciones extrañas. ¿Escuchas esto? Dios mío,
Esa gente no está en su sano juicio, ya sabes. Sabes, hemos oído al jefe del Estado Mayor francés, hablan de Francia, decir que los franceses deben estar preparados para perder a sus propios hijos. ¿Crees que hablan en serio con ese tipo de argumento por su parte? ¿De verdad quieren luchar contra Rusia? Bueno, quiero decir, muchos de ellos son militarmente incompetentes, y esperaría que el nivel intelectual, por así decirlo, y el nivel profesional de la OTAN decaigan aún más. Algunos creen en esas tonterías, otros lo hacen simplemente por conveniencia política, porque piensan que deben asegurarse sus carreras. Pero sí, él se exhibe como el payaso que es. Si Francia elimina su disuasión nuclear independiente, que es básicamente la herencia del último gran francés, Charles de Gaulle, ¿qué le queda a Francia? Nada. Es el mismo ejército patético, bueno, ligeramente mejor que la Bundeswehr, o ya sabes, el ejército del Reino Unido, pero también es, sí, incompetente, bastante cobarde. Los rusos dijeron, enviadnos vuestros Leclerc. Todos enviaron sus tanques, Leopard, Abrams, Challenger, y todos por supuesto han sido destruidos. Entonces, ¿por qué no enviáis vuestros Leclerc? Oh no, no quieren hacer eso. Quieren quedarse detrás de su carne de cañón, junto con Estados Unidos, por cierto, en Ucrania. Y los únicos, creo, voluntarios franceses en la operación militar especial han sido, ya sabes, conocidos por atrocidades contra la población civil. Es notable que existe una especie de antigua tradición en las relaciones soviéticas, francesas y ruso-francesas. De hecho, hay verdaderos franceses, personas francesas, que luchan del lado ruso. Incluso hay un batallón anglosajón allí, que a estas alturas probablemente tenga el tamaño de un regimiento. Así que hay bastantes buenas personas de Europa Occidental luchando del lado de Rusia. Pero, quiero decir, el establishment en Francia es patético. El país en sí es patético. Básicamente se está desintegrando y no va a existir como nación francesa por mucho más tiempo. Creo que di una previsión para alrededor de 2050. Algunas personas dicen 2035. Así que Francia como nación habrá desaparecido. Andrei, mira esta imagen. ¿Ves que las importaciones de la UNOE desde Rusia superan la ayuda a Ucrania en 124.000 millones de euros? Si fueran honestos, mirarías la diferencia entre ambas. El apoyo a Ucrania es de 187.000 millones de euros y están recibiendo algo así como 311.000 millones de euros. Están enviando ayuda a Ucrania, pero comprando a Rusia, y la diferencia es simplemente asombrosa. Mira eso, parece que en Europa se está ignorando la realidad. A pesar de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, la realidad de Europa sin Rusia, bueno, intentan decir que pueden sobrevivir sin Rusia. Puedes sobrevivir, claro, pero vas en declive. Sí, van a caer de una forma u otra. El señor Novak, el primer viceprimer ministro y el hombre responsable del sector energético de Rusia, es una figura de enorme importancia en el mundo de la energía. Los profesionales lo saben con certeza. Ya declaró en marzo, o no, en junio de este año, que básicamente habían completado la transferencia de los flujos y las líneas de suministro energético hacia el este. Y una vez que expiren esos últimos contratos a largo plazo, contratos que Rusia sigue cumpliendo por sus obligaciones, se acabó. Así que sí, Estados Unidos quería sustituir a Rusia como principal proveedor de energía para Europa. De acuerdo. Los rusos trasladaron todos esos flujos de energía hacia la India, bueno, principalmente hacia China y otros lugares. Estados Unidos no tiene la capacidad de hacer eso. Así que van a estar utilizando todo tipo de cosas como madera, leña, para calentar sus casas y cosas por el estilo. Básicamente, su industria se está paralizando mientras hablamos. Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Alemania, con una aceleración increíble. Lo mismo sucede en el Reino Unido y en el resto de los países europeos. Tomaron su decisión, hicieron su cama
y ahora tendrán que acostarse en ella. Así que sí, Europa como potencia industrial está siendo borrada. Y la pregunta es, por supuesto, sí, querían energía estadounidense, que sigue escaseando. Así que sí, buena suerte. Quiero decir, ¿qué puedo decir? Los rusos dicen, ya sabes, despídete de ellos. No hay nada de qué hablar con los europeos. Y como dijo Sergei Lavrov hoy, Rusia seguirá luchando contra el nazismo. El nazismo está levantando la mano en Alemania. Siempre estuvo ahí. Alemania, especialmente la Alemania occidental, nunca fue desnazificada. Rasca a cualquier alemán de la parte occidental, sobre todo, y encontrarás a un oficial o soldado de las SS o de la Wehrmacht que luchó en el frente oriental. Así que sí, ¿qué esperas? Esa gente odia a los rusos. Así que bueno, Rusia dijo, basta ya, adiós, pase lo que pase con Europa, a nadie le importa. Creo que hace apenas unos momentos, antes de salir en directo, Andrei, supimos que Putin dijo que los objetivos de la operación militar especial deben cumplirse sin excepción. ¿Es eso una reacción al llamado plan de 28 puntos de Trump? Sí, estaba visitando el puesto de mando de uno de los grupos del ejército en el frente. Y sí, también dijo quiénes son esas personas en Ucrania. Básicamente una banda de criminales sentados sobre sus portales de oro. Así que ahí lo tienes. Esa es básicamente tu declaración de política. ¿Qué puedo decir? Pero de nuevo, esas personas, si echas un vistazo, digamos, al cuerpo de oficiales de más alto rango de la OTAN, desde el Pentágono hacia abajo, no entienden con qué están tratando. Son así de incompetentes. Un general estadounidense, por ejemplo, se ha convertido en un meme en Rusia ahora. Y esas personas, por no hablar de esos payasos de Francia que todavía creen que son una gran potencia, o del Reino Unido, que ni siquiera puede desplegar una brigada completa armada y con una tabla de organización y equipo adecuada en el frente. Estas son realmente fuerzas impulsoras, sin una formación militar o académica seria entre ellos. Es un hecho establecido que académicamente ninguna institución militar o educativa de Occidente puede compararse con las academias militares rusas, que forman al cuerpo de oficiales a nivel táctico cuando esos tenientes se gradúan por primera vez. Y luego se asciende a lo que serían los equivalentes de las escuelas de guerra. En Rusia se llaman academias, y después a la Academia del Estado Mayor General. Dios mío, eso ya es otra historia, ¿sabes? Así que, ¿qué puedo decir? Tenemos una generación que fue completamente embotada, adoctrinada. Y por eso, volviendo a lo que me preguntabas al principio, ¿van en serio? Algunos sí, realmente lo creen. No entienden lo que están haciendo. Pero la realidad es que la capa más realista de los profesionales militares y de inteligencia que aún quedan allí están dando la voz de alarma, diciendo algo así como, Dios mío, estamos acabados. Así que, si alguien realmente quiere luchar contra Rusia, adelante, que vea lo que va a pasar. Y esos cretinos, cuando dicen, sí, el ejército francés, tenemos que preparar, ya sabes, 1000 unidades adicionales o lo que sea. Chicos, todo vuestro ejército sería aniquilado en 2 semanas. Y no puedes explicárselo a esa gente. No vas a tener 1000, vas a tener básicamente una brigada al día completamente aniquilada. ¿Cómo puedes explicarles eso? No tienen la formación profesional adecuada. No estudian operaciones. Lo que estudian, bueno, ya sabes lo que estudian. La guerra del Golfo, cómo machacar a ejércitos de tercera categoría. Eso es lo único que estudian. Y de repente les han mostrado lo que Rusia puede hacer solo con la mano izquierda. En la derecha está a las partes. Y algunos están empezando a entrar en bank. Andrei, ¿cómo describirías la relación entre la OTAN como institución y los ejércitos de esos países individuales en Europa? Porque si uno de ellos entra en guerra, ¿significa eso que la OTAN entra en guerra? ¿O podría ser algo separado de la realidad de que el país haya decidido que no tiene nada que ver con la OTAN? ¿Cómo deberíamos entender eso?
to do with NATO? How can we understand that? Bueno, quiero decir, básicamente, desde el artículo 4 hasta el artículo 5, a grandes rasgos, se trata de cómo cada país decide contribuir y responder si empieza una guerra, digamos. La OTAN es Estados Unidos, punto. Quita a Estados Unidos. Y es un grupo de ineptos, corriendo de un lado a otro, ya sabes, rascándose el trasero, como el ejército francés o la Bundeswehr, y ni hablar de los británicos. Así que, quiero decir, realmente no tienen un sistema bien desarrollado para la interacción y la coordinación de sus operaciones. Ahora están hablando de este Schengen militar, porque oh sí, podemos trasladar tanques y todas esas cosas sin ningún tipo de barreras. Vale, buena suerte con eso. El problema es, ¿tienes la fuerza necesaria? Europa no la tiene. No se trata solo de poder reunir una fuerza, la cuestión es si pueden mantenerla. Y Europa no tiene los recursos para sostener una fuerza así. Rusia sí los tiene. Incluso Estados Unidos no dispone de los recursos para mantener una fuerza significativa. Estamos hablando de fuerzas combinadas, capaces de llevar a cabo operaciones a la escala de lo que es la operación militar especial. Y se ha demostrado empíricamente, sin sombra de duda. Solo los idiotas que viven en una realidad alternativa no lo ven. Así que sí, ellos no lo entienden. Pero para cualquier mente militar o económica seria, está claro lo que está ocurriendo. Can they keep it if something happens in Europe? Do you think they can keep it Pueden in Europe contenerlo. regional, or Si ocurre algo en Europa, ¿crees que pueden mantenerlo a nivel regional o podría expandirse a Norteamérica? Porque conocemos las capacidades de los países implicados, y esos neoconservadores en Estados Unidos creen que si pasa algo, Europa puede servir como zona de contención. Incluso sacrificar Europa no les parece algo tan grave. Es sorprendente verlo de esa manera. Pero si llegamos a ese extremo para entender lo que podría suceder, ¿cómo ves las reacciones si algo de esa magnitud ocurriera en Europa? if something of that scale happened in Europe? Bueno, los neoconservadores no son buenos en la guerra, para empezar. Nunca lo fueron. No entienden la guerra. Son unos payasos. Si quieres ver quiénes son, no busques más allá de Afganistán, por ejemplo, o de Irak. O fíjate en el Instituto para el Estudio de la Guerra. Esa camarilla de los Kagan, ya sabes, ese grupo de cretinos que fingen entender lo que ocurre en las líneas del frente. No tienen ni idea de lo que es la guerra moderna. Su idea desde el principio siempre fue, sí, al final podemos sacrificar a Europa. El problema con esos cretinos es que todavía hay un montón de tropas estadounidenses en Europa. Y adivina qué, lo conseguirán si, Dios no lo quiera, algo empieza allí. Serían aniquilados bastante rápido, porque el ejército de los Estados Unidos no tiene una defensa aérea real. La Fuerza Aérea estadounidense está enormemente sobrevalorada. Básicamente es una campaña de marketing. La realidad es que no puede operar de manera eficaz en un espacio aéreo de campo de batalla moderno, que es muy restrictivo, no solo por las defensas aéreas, sino también porque nunca se han enfrentado a algo así. Nunca se han enfrentado a una fuerza aérea de primer nivel mundial. Así que, si lo miras con intención, ellos dicen, oh sí, ya sabes que incluso se vuelvan nucleares. El problema es que hay aproximadamente 50.000 soldados estadounidenses en algunas instalaciones, como el emplazamiento Aegis Ashore en Deveselu, algunos en Polonia y otros lugares, y desaparecerán en las primeras 48 horas si los europeos deciden hacer algo estúpido. ¿Y eso qué significa? Que habrá muchas bajas. Sabes, en un solo día Estados Unidos superaría el número de soldados muertos en 10 años de guerra en Afganistán. Hay que explicárselo a esa gente. Pero teniendo en cuenta que los neoyorquinos no son buenos con las matemáticas ni con las operaciones, hay que explicarles lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cuál será la respuesta de Estados Unidos?
¿Quiere Estados Unidos, quiere realmente Estados Unidos, intercambiar, por ejemplo, Nueva York y otras ciudades por digamos que no van a llegar hasta Moscú, pero quizá, Dios no lo quiera, alguna otra ciudad en Rusia? ¿Están preparados para eso? He aquí el problema. Una vez que eso empiece, Estados Unidos dejará de existir como nación. Rusia también sufrirá pérdidas horrendas, que no quepa duda, pero los rusos sobrevivirán. Hay una razón tecnológica para ello. Sin embargo, Estados Unidos dejará de existir como nación. En cuanto a Europa, ni siquiera voy a hablar de Europa. Se convertirá en un aparcamiento, y ese será el fin de ellos como civilización. Así que sí, esa es la perspectiva. Sé que hay varias personas en el Pentágono que aún conservan cierto grado de profesionalidad y comprensión de lo que está ocurriendo. Esos coroneles y generales de brigada de los departamentos operativos del Estado Mayor Conjunto todavía pueden ir y decirles a esos generales políticos de Estados Unidos que no entienden de guerra, que han pasado su vida adulando y promocionándose a sí mismos. Tíos, ¿entendéis lo que está pasando? Y sí, cuando miras a este como Kellogg u otros, Ben Hodges o quien sea, ve la diferencia. Así que sí, puedes verlo por ti mismo lo que está pasando. Literalmente, viven en una realidad alternativa. No entienden con qué están tratando. Y bueno, quiero decir, llevo más de 10 años intentando educar a la gente. Y sigo diciéndose olvidadlo. Estados Unidos no es la superpotencia militar que se muestra en las películas de Hollywood. La realidad es completamente diferente, y Estados Unidos es en realidad débil. Convencionalmente, Estados Unidos es débil. Por eso es una nación con sesgo nuclear. Estará lista para recurrir a las armas nucleares de inmediato, porque sería derrotada en un conflicto convencional. ¿Está Estados Unidos, bajo la administración de Trump, aumentando su producción de armas? Bueno, lo intentan. No es fácil. Estados Unidos todavía no puede producir ni restaurar la fabricación de sus tanques. Ya sabes, Estados Unidos ya no produce tanques de batalla principales. Tienen esos kits del Abrams M1 o M2, la versión que sea, y pueden actualizarlos. Están trabajando en algún tipo de nuevo sistema de tanque del futuro. Hay un gran problema con la producción de misiles, obviamente, y seguirá siendo así. Esta Odyssey simple ya no tiene la capacidad de aumentarla fácilmente. Ya sabes, no van a igualar a Rusia, en absoluto. Todo el conjunto de la OTAN no igualar a Rusia en cuanto a armas de alta precisión. Estados Unidos ni siquiera está en la misma liga. Y además, en términos de defensa aérea, Estados Unidos ni siquiera cuenta, ¿de acuerdo? En cuanto a la defensa aérea moderna y su funcionamiento, incluido lo que se llama básicamente defensa antimisiles estratégica, que están intentando construir ahora, los llaman la cúpula dorada. Así que probablemente volverá a ser de oro falso. El problema es que no pueden detener nada. No pueden. No se puede. El THAAD fracasó estrepitosamente en Israel. El PAC-3 ahora es una anécdota, un meme, ¿vale? Y cuando miras esto, ¿qué más tienen? ¿SHBI? ¿30 de ellos? Dios mío. Y aún así, ¿interceptarán algo? Tal vez 1 o 2. Eso es todo. Estados Unidos simplemente no tiene ningún factor de mitigación en un, Dios no lo quiera, intercambio nuclear masivo. Todo lo que vaya a volar atravesará las defensas. Y ese es el asunto. ¿Qué puedo decir? Estados Unidos no tiene nada parecido al S-235, ni al S-500, ni al S-550. Para empezar, ni siquiera el S-400, y podríamos seguir, ya sabes, y esa es la realidad. Ni siquiera pueden producir sistemas de defensa aérea adecuados, y mucho menos lo más importante, las armas de largo alcance que son ultramodernas y de vanguardia, especialmente si son hipersónicas. Ahí lo tienes. Escribí sobre ello hace 8 años y ahora lo repito. Puedes decirlo, puedes citarme, puedes referirte a mí. Estados Unidos perdió la carrera armamentística, la carrera tecnológica, porque en esencia, ¿qué puede producir? Puede producir un F-35. Eso sí puede.
Whenever I Cada vez que oigo cúpula dorada, Andrei, me recuerda a sobornos. Si eso es lo que... Vamos. Come on, I mean, uh, listen. that's why it's called Quiero decir, por eso se llama dorado. Sí, claro que es dorado para los paracaídas dorados y las corporaciones. No puedes cambiar esto. No puedes cambiar el ADN. Estados Unidos no tiene una verdadera presión cultural, lo cual es un hecho que nadie, ni siquiera la gente de, ya sabes, las academias militares puede comprender. No tienen esa presión cultural que forma tu ADN para entregar y desarrollar sistemas que realmente protejan. Todo se trata de beneficios. Las armas estadounidenses se fabrican por beneficio. Eso es todo. De nuevo, solo puedo citar al antiguo primer subjefe del Estado Mayor General de Ucrania. Se retiró hace aproximadamente un año. Salió y dijo, sí, el Patriot Pack 3, alrededor de un 6% de efectividad en este lado. En serio, gente, ¿qué estáis vendiendo, sabéis? Seriously, people, what are you selling? You know, for example, in commercial aviation, which is still decent. Por ejemplo, en la aviación comercial, que sigue siendo decente. Bueno, Boeing, por ejemplo, todavía tiene que ser constantemente, ya sabes, presionada, si se quiere, o controlada por la FAA, con todas esas especificaciones para la aviación comercial. Aún así, lograron producir, obviamente, el Boeing 107 MAX, que causó la muerte de más de 300 personas. Ya sabes, pero al menos con los otros aviones, como en el desarrollo de motores a reacción comerciales y cosas por el estilo, todavía existe un sistema de control. Y como está impulsado por el beneficio, en realidad eso funciona en la aviación comercial. Estados Unidos está empezando a perder un poco frente a Airbus, pero al menos siempre ha sido capaz de producir aviones comerciales de vanguardia, buenos, de los mejores del mundo. Así que aquí funciona. En el ámbito militar no funciona en absoluto porque, obviamente, quiero decir ¿qué? ¿Quieres decirme que algún director ejecutivo de Raytheon cree eso? Primero, la mayoría de ellos no entienden cosas básicas sobre una guerra real. Así que si creen o entienden que, los rusos o los chinos, ya sabes, quieren atacar a Estados Unidos, no lo harán. ¿Quién se traga esa basura? Quiero decir, solo los mortales adoctrinados. Bueno, tienes a la corporación RAND, otro grupo de cretinos también, que se sientan ahí escribiendo todas esas llamadas doctrinas de defensa, básicamente sacando todo tipo de tonterías de la nada. Así que, ya sabes, ¿qué puedo decir? Esa es la bancarrota total del sistema, y podemos verla desarrollarse justo delante de nuestros ojos. ¿Qué haría falta, como advertí, para un conflicto realmente serio? Pues adivina qué. Tenemos la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo tienes. Andrei, Trump estaba hablando de un nuevo avión de combate, el F-47. Boeing la produciendo. Claro. ¿Hay algo en las noticias? ¿O tenemos alguna información sobre este avión de combate? ¿Qué tan capaz es? ¿Qué tipo de capacidades buscan? ¿Y cuán efectivo sería en combate? ¿Hay algo que debamos consultar para entender de qué se trata? Puedo decirte cómo va a ser. Va a ser muy caro. Eso te lo puedo garantizar. Quiero decir, muy, muy caro. Bueno, primero tenemos que dar las gracias a este estúpido Lockheed, que introdujo esta quinta generación y toda esa basura. Produjeron lo que llaman furtividad, ya sabes. Bueno, en realidad son aeronaves de baja observabilidad, y esto lleva gestándose desde los años 60. El hecho es que el último gran avión estadounidense, que fue un excelente avión y todavía lo es, se está haciendo viejo. El F-15, ya sabes, esa máquina extraordinaria, fue realmente genial, pero hoy en día se está volviendo obsoleto. Pero el problema es que, para cualquier aeronave, toda la idea del sigilo, tal y como se presentó, principalmente a través de Hollywood y todo tipo de fuentes de aficionados, era engañosa. Es decir, tener esas formas no significa que realmente sea sigiloso. No entienden que el procesamiento moderno de señales no se preocupa demasiado por lo sigiloso que seas. Todo depende de hasta dónde puedes alcanzar con tus armas. Y Estados Unidos, a su alcance máximo, puede llegar a unos 160 kilómetros con la potencia aérea moderna.
Ese es el AIM-120 AMRAAM. Dicen que llega a 180, pero nadie lo ha visto volar tan lejos. Por supuesto, podría haber todo tipo de informes. Dios mío, voló 2.000 kilómetros, ya sabes. El problema es que incluso el Ever-77, el ruso, al que llaman Abramsky por alguna razón, bueno, en realidad es una solución común, esencialmente para un misil aire-aire, ahora supera los 200 kilómetros. Y ha habido derribos reales con él, totalmente confirmados empíricamente en situaciones de combate. Ahora, por supuesto, está el Ever-37, que tiene un alcance de 400 kilómetros. Así que Estados Unidos ni siquiera está en este juego. No importa lo que digan. Oh, avión cohete de sexta generación puede llegar a la órbita terrestre baja. ¿Es posible? Bueno, en algún momento probablemente volarán así. El problema aquí, una vez más, es que siguen dando vueltas con esas ideas idiotas sin entender que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nunca ha volado, en tiempos modernos, en un entorno de defensa aérea prohibitivo. Punto. No saben lo que es eso. Nadie en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o ya sabes en el Colegio de Guerra, o como demonios se llamen todas esas organizaciones, tienen ni idea. No entienden cómo funciona. No entienden cómo se hace la interferencia, cómo se hace la ponderación. De hecho, ¿qué vas a hacer contra el Ever-37 que es hipersónico, por cierto, Mach 6? Así que sí, inténtalo. Es física básica, ya sabes, vectores básicos, y compruébalo tú mismo hasta qué punto puedes alejarte de ello, con un alcance de 200 kilómetros. Y todo esto ha sido confirmado en combates reales. No conocemos todos los nombres de los ases rusos, pero los Su-57, Su-35 y Su-30 han realizado hazañas increíbles en combates más allá del alcance visual. Entonces, ¿qué van a inventar? Da igual. Primero necesitas desarrollar un sistema de armas. Cada cosa, un barco, un avión, lo que sea, es una plataforma. Su tarea es matar. Su tarea no es parecerse al F-35, que todavía no puede volar correctamente, ya sabes. Tu tarea es transportar las armas y mantenerlas lo más lejos posible del enemigo. Estados Unidos ni siquiera está en la misma liga. Y luego está el USS Columbia, que debería salir pronto. Sí, Estados Unidos necesita objetivamente modernizar su flota de disuasión nuclear, que como sabemos, sigue siendo principalmente de la clase Ohio. En realidad, no principalmente, son solo de la clase Ohio, submarinos estratégicos de misiles. Están construyendo el Columbia, que probablemente será enormemente caro, hasta $10,000 millones por casco. ¿Pero qué transporta? Bueno, lleva ya sabes qué, Trident 2D5. Para cuando el primer Columbia haya completado sus pruebas y salga de patrulla en algún momento de la década de 2030, llevará misiles que ya estarán en su quinta década. Bien, ahí lo tienes. Y mucha gente todavía no logra entender lo que está ocurriendo, mientras que los rusos ya tienen la clase Borei, que son submarinos de última generación. Llevan misiles Bulava, que ahora son capaces de portar bloques hipersónicos maniobrables con alcance estratégico intercontinental. Así que se trata de un paradigma tecnológico diferente. Puedes derribar misiles balísticos, créeme, pero no puedes derribar bloques hipersónicos maniobrables. Punto. No puedes. Estados Unidos no puede. ¿Cuál es, ya sabes, el caza más avanzado o más sigiloso que tiene Estados Unidos? ¿Es el F-15 o el F-35? No. El más sigiloso lo llaman el F-35. Los Su-35 los ven perfectamente, igual que ven al F-22. Se ha demostrado muchas veces en Siria porque, ya sabes, todo eso tiene que ver con el procesamiento de señales y el desarrollo de radares. Y sí, los pilotos estadounidenses también intentaban fijar blancos en los Su-35 en Siria. Pero sí, los rusos saben que tienen buena electrónica y todo eso. Así que sí, es sigiloso. Sigiloso frente a alguna potencia de tercera categoría. La realidad es que, obviamente, en la defensa aérea moderna no son supervivientes. Punto.
Aparte del hecho de que, obviamente, cuando luchas contra alguien como Rusia, puede que ni siquiera llegues a despegar desde tus ya sabes pistas, porque estarán destruidas. Tan simple como eso. ¿Y cómo decirlo? Es esto. No, todavía necesitas tener una gran fuerza aérea. These are still, you need to have a great Air Force, make no mistake, you have to, but United States No te Air Force equivoques, is not tienes que fully hacerlo. represented, you know, like- Pero la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no es lo que se muestra, ya sabes, como en Top Gun Maverick y cosas por el estilo. El último gran avión estadounidense, que sigue siendo una maravilla, aunque se está volviendo obsoleto, es el F-15. Es una máquina excelente, ya sabes, con lo que en su momento fueron grandes sistemas electrónicos, quiero decir, un gran conjunto de armas y obviamente potente. Y bueno, eso es todo. Diría que el F-22 es un completo, oh Dios, un completo desastre. Quiero decir, simplemente carísimo. A todos esos aviones furtivos estadounidenses los llaman reinas de hangar por una razón. Necesitas algo así como 30 horas de mantenimiento por cada hora de vuelo. Es simplemente ridículo, ya sabes. Así que quiero decir, horrible. ¿Y qué hay del F-16, del F-14? Oh, no, F-14 is- F-15, Andre? Estos son, no, el F-14 era el avión embarcado, con unas capacidades enormemente exageradas. Bueno, se hizo famoso, obviamente, por la primera película de Top Gun. El F-14 se convirtió en una leyenda, pero la realidad es que se suponía que debía portar el misil AIM-54 Phoenix, que estaba destinado a derribar todos esos misiles Granit y los misiles rusos supersónicos, ya sabes. Nadie lo vio jamás en combate, salvo los pilotos iraníes que volaban F-14. Durante la guerra entre Irán e Irak, dijeron que sí, que usaron el Phoenix a distancias de unos 100 kilómetros. Afirmaron haber derribado uno de los viejos Tu-22 de la Fuerza Aérea iraquí. Nadie sabe si es cierto, quizá sí, quizá no. Pero el caso es que ya no existe. Es absolutamente obsoleto. Un avión obsoleto con todo obsoleto. Y el F-16 era y sigue siendo el más atractivo, bueno, al menos en sus versiones más recientes. F-15 was still is the sex, well, not more latest versions. When it originally came out, it was the sexiest looking aircraft. Cuando salió originalmente, era el avión más atractivo del mundo. Era una máquina preciosa, ya sabes. Así que sigue siendo hermosa si miras las primeras versiones. No, ya sabes, las que estaban, ¿cómo decirlo?, básicamente estropeadas por todos esos tanques de combustible adicionales y todo eso. Pero la realidad es que las líneas, la silueta, todo, es belleza. Y volaba de maravilla, obviamente. Así que sí, este fue el último gran avión estadounidense. El F-18 es un caballo de batalla, obviamente, para la Marina de los... Y sí, como ya dije, ahí se acaba. Después de eso, ¿qué produjeron? El F-35, un pavo adorable, básicamente, ya sabes, que en realidad no funciona. Y luego el F-22, que fue concebido para librar unas absurdas batallas aire-aire que nunca habrían ocurrido contra aviones rusos. Tú mismo viste lo que pasó cuando Ucrania perdió más de 600 aviones de combate en enfrentamientos con la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea rusas. Due to encountering Russian Air Force and Russian Air Defense. Now they fly only in Western Ukraine. Ahora solo vuelan en el oeste de Ucrania, lejos del frente, porque saben que en cuanto despeguen, Dios mío, están muertos. Esa es la realidad del combate aéreo moderno. No hace falta ser piloto para entender cómo funciona, especialmente las matemáticas y la física que hay detrás. Así que sí, eso es lo que tenemos. Necesitan idear algo, como hizo Estados Unidos. Al principio se reían de las armas hipersónicas y de repente se convirtió en un tema candente. ¿Sabes? ¿Todos recuerdan a Trump 2020? Ah, sí. Remember Trump 2020? Oh yeah, you know, this Dark Eagle thing. Sabes, este asunto del Dark Eagle está a punto de desplegarse. Es finales de 2025 y todavía no vuela correctamente. Así que ya sabes, no es fácil. Se necesita una mentalidad completamente diferente, una escuela de ingeniería totalmente distinta. Y sobre todo, se necesita experiencia de combate en una guerra real contra enemigos serios para tener de verdad un arma que funcione. Pero, de nuevo, Estados Unidos, ellos todavía creen. No, no lo hacen. Quiero decir, solo los imbéciles creen que alguien como Rusia quiere atacar a Estados Unidos o a China. Quiero decir,
looking at the relationship between Observando la relación entre el complejo militar industrial, Raytheon, Lockheed Martin y el Pentágono, la defensa, ya sabes, la guerra, el Ministerio de la Guerra, ¿verdad? the Ministry of War, right? Yeah, yeah. Sí, sí. And looking at the relationship between Mirando la relación entre ambos, Andrei, me parece que de algún modo está abusando, ya sabes, del complejo militar industrial, abusando del gobierno de los Estados Unidos. the United States. Yeah. Sí. And is that Es posible que Estados Unidos cambie de salir de esa relación. of this relationship? No, no, it's impossible. You need to have the culture. No, no. Es imposible. Hay que tener la cultura. Está a nivel nacional, en la psique nacional. Y Estados Unidos siempre ha sido, en cuanto a fuerzas terrestres, nada más que una fuerza expedicionaria, aunque en cierto momento, y de nuevo, gracias principalmente al Ejército Rojo en Normandía, ya sabes, cuando Estados Unidos realmente contribuyó enormemente a la causa aliada. Pero el punto es que no se puede cambiar la cultura. Por eso Eisenhower le llamó el complejo militar industrial. Era solo Matford Jr. Era el complejo militar congresional. Y ahora el complejo militar. Congressional, and now it's media complex. So these four, once you go to Así que, una vez que asciendes a 2 estrellas o más en el Pentágono, es un hecho conocido que tu tarea no es desarrollar ni luchar por el país. No. Saben que nadie va a atacar a Estados Unidos. Se trata de mantener los beneficios para los accionistas de las empresas del complejo militar industrial. Y necesitan esos puestos bien remunerados. A esos generales les encantan sus, ya sabes, salarios adicionales, por así decirlo, además de sus pensiones. Porque, ya sabes, Lord Vader, ¿recuerdas? Así que esos generales estadounidenses acaban en los consejos de corporaciones del complejo militar industrial. of the all kinds of the military industrial corporations. They are not there to consult. They are not there. I mean, No están ahí para consultar. if you No están ahí. Quiero decir, vamos, si tú, sí, ni siquiera quiero entrar en eso. Esto es tan diferente de, digamos, Rusia o China que no puedo enfatizarlo lo suficiente. it is all about Todo gira en torno a los accionistas, al resultado final, cuánto en dividendos, cuánto en, ya sabes, todas esas remuneraciones. Oh, Dios, no. Así que cuánto te pagan en esas primas, eso es lo único que importa. No les importa nada más. Cualquiera que te diga, algún ex general que salga y diga, los rusos están a punto de hacer esto. No, no lo creas. Si él lo cree, cualquiera que salga y crea esas cosas, simplemente no lo hagas. But if he believes, anybody who comes up and believes this, so they have their head checked. You know, Así que deberían hacerse revisar la cabeza, ya sabes, porque claramente hay algún tipo de colapso mental ahí. Es como el secretario de la Marina Forestal. ¿Recuerdas? Cuenta la leyenda que se tiró por una ventana gritando, los rusos vienen. Así que, quiero decir, si personas con ese tipo de estado mental están al mando, entonces estamos en problemas. Estamos ante fanáticos y necios. Y hasta ahora, lo que hemos visto en la operación militar especial es que han abandonado el pretexto del decoro y de ser, como decirlo, un aliado corporativo. Es una incompetencia total por parte del ejército estadounidense. incompetence on the part of the American military. Andrei, cada vez que hablamos de la economía de Estados Unidos, el principal problema ahora mismo, como señalan los economistas, es que Estados Unidos no está produciendo. Solo compra productos del exterior, de otros países como China. Now, yeah, Sí, eso es en lo que ha convertido en gran medida. Y parece que lo mismo le está ocurriendo al complejo militar industrial. Sí. yeah. Yeah, there are something. First, military technology became. Sí, hay algunas cosas. Primero, la tecnología militar se ha vuelto extremadamente compleja. Si miras algo como el sistema de defensa aérea S-350 Bowo o el Su-57, ante todo, todo es ruso. Hay que entender eso, desde la electrónica hasta todo lo demás. Puede que haya 1 o 2 elementos procedentes de China, ya sabes, a veces una resistencia o un condensador aquí y allá. Pero mucha gente, como ya dije, sigue sorprendida de que los rusos produzcan su propia litografía, no solo microchips. Producen microchips hasta 60 nanómetros e incluso menos, y los fabrican con su propio equipo, que obtuvieron hace mucho tiempo. Equipment which was obtained long time ago, but today Russians produce their own. Pero hoy en día,
Los rusos producen su propia tecnología de máquinas de litografía. Empezaron con 360 nanómetros. La gente dice, sí, es como, no, es Pentium 2, chicos, para quienes no lo sepan. Y de hecho, aproximadamente la mitad de todos los microchips del mundo que siguen en funcionamiento están en ese nivel. Quienes no lo entienden, bueno, es porque su nivel de conocimiento tecnológico no va más allá del iPhone que usan. Pero el año que viene será de 90 nanómetros. Me refiero a las máquinas, no solo a la producción. Los rusos producen más que suficientes microchips para el complejo militar industrial, pero bajará a 90. Y luego, bueno, en realidad dicen 26 nanómetros. Eso cubrirá prácticamente el 90% de esas necesidades. Si necesitas esos chips de 2 nanómetros, que ya sabes es sobre todo una cuestión de marketing, siempre pueden comprarlos a China. Ya lo hacen. Compran esos chinos, Xiaomi o la marca que sea. Y cuando lo miras, es simplemente, ¿cómo explicarlo? Estados Unidos ya no tiene los recursos para producirlo todo. Sabemos que han tenido dificultades con la enorme cantidad de productos electrónicos chinos. Empezaron a intentar cortar los componentes chinos que se utilizaban en los sistemas militares estadounidenses. Pero como informó ayer el Telegraph, oh Dios mío, nos estamos quedando sin TNT. Vale, sí. ¿Recuerdas hace solo 2 semanas esa horrenda explosión en Kentucky, creo? Era la planta de TNT. Murieron varias personas. Una tragedia horrible, en realidad. Pero el caso es que hoy en día hay tantos elementos que intervienen en las tecnologías militares modernas que sí, Estados Unidos ya no produce todo esto completamente por su cuenta. Antes lo hacía. Pero de nuevo, las cosas se volvieron tan complejas que, bueno, ya sabes, construyeron esta fábrica de TSMC, esencialmente taiwanesa, en Arizona y también en Texas. Problemas enormes. Pensaban que la construirían muy rápido. Ahora resulta que de repente dicen, bueno, teniendo en cuenta su primer sistema de estilo taller, de explotación en la fábrica de chips taiwanesa. Los estadounidenses no son taiwaneses, no van a tolerar, y con razón, ningún tipo de esas condiciones, básicamente un taller de explotación, ya sabes, en lo que resultó ser la fábrica taiwanesa. Luego, por supuesto, está el tema de la química, el tema del agua, el tema de todo, ya sabes. Y de repente es como, oh no el año que viene, quizá dentro de 10 años. ¿Sabes? Así que sí, avanza. Pero la mayor parte, si miras la construcción naval estadounidense, si miras otras cosas, incluso la aeroespacial comercial, tantas cosas provienen ahora de diferentes partes del mundo. Hay componentes ahora en los motores de reacción comerciales, antaño legendarios, de General Electric y Pratt & Whitney, que no se fabrican en Estados Unidos. Así que es como ya sabes, un sistema muy complejo. Y por eso nunca entendieron realmente con qué estaban tratando, los rusos. Es una broma rusa, pero en realidad es cierta. Dijeron que habían decidido luchar contra un país que básicamente es una enorme academia militar unida a una enorme planta militar industrial. Y adivina qué, estamos hablando de una generación de armas que con el Burevestnik y lo que lo impulsa, representan una revolución tecnológica. Stein es en Timiu, es Winley Threat Wogo As Escali de Bull Tapo Especio. Ese es un tú. Probablemente incluso más, incluso a mayor escala, porque eso abre el camino hacia ello. Y los rusos y los chinos ya están trabajando en el desarrollo de una base lunar. Después de eso, vendrán la exploración y la extracción de todos esos maravillosos recursos. Solo los mortales creen que Elon Musk puede llevarnos allí con cohetes químicos. No se les puede explicar que, amigos, así no funciona esto. Pero sí, estamos ante un cambio de paradigma tecnológico. Y luego, por supuesto, ante un cambio de paradigma geopolítico. Y cualquiera que conserve un poco de sentido común y no esté delirando, entiende que Occidente se ha acabado. Se terminó. Es solo cuestión de tiempo, cuestión de la forma en que se firmará la capitulación. Andrei, just to wrap it up,
Andrei, para terminar, ¿cómo ves el papel de las tierras raras? Si China decide no enviar tierras raras a Estados Unidos, ¿cómo va a influir eso en el conflicto militar industrial? Entonces, ¿qué pasaría si China decide no enviar minerales de tierras raras a Estados Unidos? Rare earth, well, I mean, Chinese will. Tierras raras. Bueno, quiero decir, los chinos obviamente las usarán como palanca. Pero sí, es algo muy serio. Sin ellas, madre mía, estás acabado. Por eso los rusos están desarrollando las suyas propias ahora mismo. Rusia tiene todos los minerales y metales de tierras raras. Lo que pasa es que estaban, ya sabes, en pausa porque era más fácil comprarlos a China y el uranio, por ejemplo, a Kazajistán. Ahora de repente, el yacimiento de uranio de Yampolskoye se está desarrollando muy rápido en Yakutia. Yaminalins Terradas Roads, Stracia, que están siendo modernizadas ampliadas. Facilities in Russia which are being updated and developed. So, yeah, I mean, everybody understands. Así que sí, quiero decir, todo el mundo entiende que hay que tener energía. Todas esas cosas realmente curiosas para producir algo tan extraordinario como esos reactores nucleares muy pequeños de clase megavatio. Es como, en serio. De nuevo, como dije, una revolución tecnológica. Mucha gente todavía no lo entiende. Creen que el camión de Tesla y el iPhone son revoluciones tecnológicas. No se puede hacer nada con esa gente. Son estúpidos. Y lamento decirlo. No pretendo insultar. Pero la realidad es que aquí es donde se ha producido el avance tecnológico. Y lo siguiente será, obviamente, y los rusos están cerca de conseguirlo, un ciclo completamente cerrado de reactores nucleares sin ningún tipo de residuo. Y sí, Rusia está muy por delante en este campo. Así que ahí lo tienes. Esta es esencialmente su energía ilimitada. Si miras lo que es Rosatom, es una corporación de una escala tan monstruosa que mucha gente todavía no puede comprender lo que están haciendo. Controlan en algunas áreas hasta el 80% del mercado. Y ahora tenemos la confirmación de que la India quiere construir porque están muy interesados en los rompehielos de propulsión nuclear. También están muy interesados en la ruta marítima del Ártico. Así que ahí lo tienes. Thank you so much, Andrei, for being with us today. Great pleasure. Muchas gracias, Andrei, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Oh, el placer es mío. Cuando quieras, nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Lo sé. Pero aquí está la cuestión, Andrei, Pepe. Esto es lo que está pasando aquí en Brasil, lo que hemos aprendido. Sabes, el canciller de Alemania vino aquí a Brasil y cuando regresó a Alemania dijo, señoras y señores, vivimos en uno de los países más bellos del mundo. Pregunté a algunos de los periodistas que estuvieron conmigo en Brasil la semana pasada, ¿quién de vosotros querría quedarse en Brasil? Nadie levantó la mano. Y este tipo de comentario provocó bastante reacción. Incluso Lula respondió a lo que dijo. ¿Cómo lo ves tú cuando miras a Alemania hoy y la comparas con Brasil? ¿Qué tiene Alemania que le hace pensar que es tan superior a Brasil? Estupidez alemana. Aunque estuviera intentando un bucle hegeliano, o quizá un bucle schopenhaueriano, Schopenhauer sabía que la estupidez era inherente a la raza humana y obviamente pensaba esto específicamente sobre los alemanes, por supuesto. Este tipo, el canciller de BlackRock, es despreciado incluso dentro de Alemania por todo el antiguo RDA y también por varias partes de Alemania Occidental. Obviamente vi lo que dijo sobre Brasil. Fue más allá de lo estúpido, una escala intergaláctica porque no va preparado. Eso significa que realmente lo pensaba. Y en cuanto a superar la estupidez anterior, ¿recordáis a Borrell? Todos vosotros, nuestro público, recordáis a Borrell. Esa cosa de ahí en Taitostana es un jardín, y todo lo demás es una jungla. Y quieren ir allí y devorar el jardín, destruir el jardín, sentarse en el jardín, disfrutar de lo que el jardín tiene para ofrecer. Que no es mucho si tienes dinero, claro. De lo contrario, no mucho. Así que volvemos al mismo tema. Bien, esto es un prólogo porque en realidad quiero hablar de Rusia y Moscú. Pero como me hiciste esta pregunta, te debo una respuesta detallada, por supuesto.
Y por supuesto, porque también soy brasileño. Y cuando veo a idiotas sin ninguna cualificación diciendo cosas así contra el lugar donde nací, obviamente uno tiene que cabrearse con razón, ¿no? Así que volvemos a lo que describí hace un rato como la matrioshka de la estupidez en la Unión Europea, la Comisión Europea y las principales capitales de Europa. Este humilde nieto de un nazi, el tipo de BlackRock, básicamente. Hace años, algunos de mis buenos contactos empresariales alemanes me decían, cuidado, este tipo va a convertirse en canciller de Alemania algún día. Síguele la pista, mira su pasado, es extremadamente peligroso. Y este es el tipo que las élites de Davos quieren que gobierne Alemania. Si no recuerdo mal, Nima, esto fue probablemente incluso antes del COVID, así que hablaban de ello alrededor de 2018. Al final, ya sabes, lo consiguió. Pero no tenía nada que ofrecerle a Alemania ni a Brasil con su visita. Denigró al país después de marcharse. Creó un problema diplomático absolutamente innecesario con el país más importante de América Latina. Y esto tendrá repercusiones, por supuesto, sin duda alguna. ¿Y qué ganó con eso? Menos que nada. Lo que nos lleva una vez más a la matrioshka de la estupidez. Todos estos temas relacionados con Europa están interconectados, muy importantes. Formaban parte de las conversaciones que mantuve en Moscú a principios de esta semana. No se ve ni una pizca, ni una coma, ni un signo de exclamación en todos los medios de comunicación europeos sobre el escándalo de los $100 millones en Ucrania, que es solo la punta del iceberg. ¿Y por qué? Porque todo el que tiene cerebro... Estabas hablando con nuestro gran amigo Andrei Martyanov antes de hablar conmigo, ¿verdad? Martyanov acuñó esa frase absolutamente fantástica sobre la gente con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente. No hay muchos de esos en Bruselas. Conozco Bruselas desde dentro porque tuve que trabajar allí muchos años, de forma intermitente. Fui muchas veces a ese horrible Bar Le Monde en Bruselas. Lo mejor de la Comisión Europea es un restaurante ital justo al lado, donde Romano Prodi solía ir a comer espaguetis todos los días cuando era presidente de la Comisión Europea. Es el pozo del infierno, mega kafkiano, Pete. Una dimensión intergaláctica completamente distinta. Y no hay muchas personas realmente inteligentes, porque los que lo componen, creo que son unos 28,000 funcionarios, es algo completamente loco. Son funcionarios, gente de carrera, burócratas. Solo se preocupan por una cosa, el día en que se jubilen, con una pensión completa sin impuestos. Eso significa un salario gigantesco pagado en euros. Luego pueden elegir su favorido en el sur global para retirarse. Así que obedecen estos números coeficientes intelectuales por encima de la temperatura ambiente. Y eso explica que esta bestia colectiva se comporte de una manera tan estúpida en absolutamente todos los casos. Volviendo a Ucrania, no tenemos una prueba concluyente en forma de documentos, porque nunca permitirían que algo así quedara por escrito en ningún sitio. Porque al final, un denunciante dentro de la UE, por el momento, Nima y nuestro público, no hay denunciantes dentro de la UE. Y esto nos muestra lo blindado que está todo el asunto. Esta matrioshka de estupidez está blindada y sobreprotegida. Si hubiera un denunciante en Bruselas, contaría lo que muchos de nosotros sabemos por relatos indirectos, incluidos los de personas que desertaron de Kiev y acabaron ¿dónde? Aquí en Moscú. Estas capas superpuestas de sobornos y corrupción en el régimen de Kiev en su conjunto son esencialmente increíbles. Todo empezó con los estadounidenses hace años, en la época de, ¿recuerdas cómo lo llamé? El pequeño Blinky, Tony Blinken. Hay una conversación famosa que todo el mundo en Moscú conoce entre Blinken y uno de los altos cargos del régimen de Zelensky. Trataba del famoso 10% para el jefe, que fue el caso con Biden.
No, era mucho peor. ¿Sabes cuánto quieren los ucranianos en cualquier operación? Un 30%. La respuesta de Blinken, que sea 20. Así que con la aprobación de Estados Unidos, cualquier transacción con Ucrania tiene un mínimo del 20% que se queda allí. There's a minimum of 20% that stayed there. And that does not even account for other. Y eso ni siquiera tiene en cuenta otro 10%, lo que lleva un 30 o incluso más del 30% que vuelve a los Estados Unidos. Así que el dinero nunca llegó a Ucrania. El dinero se quedó en Estados Unidos. Si se traslada este modo de actuación a la Unión Europea y se considera que los europeos, en términos de ayuda, dieron mucha más financiación a Kiev que los estadounidenses. La parte estadounidense fue básicamente una operación militar con algo de ayuda disfrazada en ella. Los europeos, como no tienen armas, obviamente las armas son esencialmente estadounidenses, todo fue ayuda. Hay una cantidad enorme de cifras, pero una creíble es que hasta ahora ronda los 90.000 millones de euros. Así que, os imagináis, Nima y todos vosotros, US 30% over moneda de euros. 30% on 90 billion euros. This is what we're talking about. So when you look at this, de esto es de lo que estamos hablando. Así que cuando miras esos 100 millones descubiertos por la NABU, que es una investigación en curso, los europeos quieren ocultarlo. No, aquí no hay nada que investigar, no está pasando nada. ¿Por qué? Porque saben que esto puede rastrearse hasta la Unión Europea. ¿Y quién es el personaje más tóxico implicado en ello? Con un historial de corrupción plenamente probado, pero no documentado, porque una vez más no había ni una sola hoja de papel, fax o impresión que la implicara directamente en el famoso Pfizer Gate del COVID. La tóxica jefa de la Comisión Europea, la tóxica Medusa von der Leyen. the toxic Medusa von der Leyen. So that explains this thunderous silence. Así que eso explica este atronador silencio en Europa, intentando deshacerse de este último escándalo. O si hay alguien de Finlandia o Letonia, uno de los chihuahuas, diciendo, por supuesto, los escándalos ocurren en todas partes y todo eso, pero no deberíamos perder de vista lo más importante, que es la agresión rusa. Ahí lo tienes. Así que esto es solo para ti y para nuestro público. Un pequeño aperitivo, un aperitivo en brasileño, ¿verdad? De los niveles, los multinivel de corrupción en Kiev, que implican a todo el personal de la OTAN, no solo a Estados Unidos, sino especialmente a los europeos. Not only the US, but especially the Europeans. They're fighting each other, Pepe, Kaja Kallas and Ursula. Están peleando entre ellas. Pepe, Kaja Kallas y Ursula von der Leyen están peleando entre ellas. Una de ellas se queja. Kaja Kallas se quejaba de que Ursula von der Leyen está concentrando todo en sus manos y quiere un puesto mejor. Quiere tener más poder dentro de Europa. ¿Sabes? Sí, Emma, esta Estonia completamente loca. This Estonian batshit crazy thing, she cannot run a herring. No podría gestionar un puesto de arenques en el mar Báltico, y sin embargo está dirigiendo la política exterior de 450 millones de contribuyentes en toda Europa, y quiere más poder. Si sigues a esta mujer a diario, si eres un verdadero adicto a las noticias y sigues a Kallas cada día, ¿qué hace realmente? ¿Qué tipo de cosas dice en sus apariciones públicas, en su comunicación, lo que sea? Solo hay una cosa, la agresión rusa y más sanciones. Exactamente eso es lo que está promoviendo, el siguiente nivel de sanciones. Eso fue lo que dijo hoy, tras la reunión del Consejo Europeo de Política Exterior. Y además de todo, ahora tenemos una pelea de gatas. And on top of it, now we have a cat fight. They are fighting each other because the Están peleando entre ellos porque la Estonia completamente loca quiere más poder. Gente, para que os hagáis una idea, incluso dentro de Bruselas, entre la gente de menor coeficiente intelectual, ella es absolutamente detestada, porque saben cómo consiguió ese puesto. Fue gracias, por supuesto, a la tóxica Medusa antes de la actual pelea de gatas. Sin credenciales de ningún tipo, pura incompetencia, y obviamente, procedente de un país que equivale a un pequeño suburbio de São Paulo o a un pequeño suburbio aquí en Moscú, para empezar.
En segundo lugar, ya sabéis que las personas mediocres, cuando llegan a lo más alto, son aún más ambiciosas que antes. They are even more ambitious than before. And they think that this is a God-given right for them to Y creen que es un derecho otorgado por Dios alcanzar esa posición de poder. Ella es un caso clásico, y la situación va a empeorar muchísimo. Incluso hay un movimiento en Bruselas para deshacerse de ella, porque ha hecho menos que nada para promover la política exterior europea, en el sur global, sin duda, pero incluso en el norte global. Ahora bien, la cuestión es que los estadounidenses ni siquiera saben quién es Kaja Kallas. No hablan con ella porque saben que vale menos que nada, que no cuenta para nada. ¿Te imaginas que estuvieran discutiendo un plan de paz para Ucrania? ¿Van a llamar a Bruselas y pedir hablar con Kaja? Obviamente no. Así que está más allá de lo irrelevante. Pero este problema de representación en los niveles más altos dentro de una máquina kafkiana, ella es la encarnación de todo lo que está mal en la estructura de la Unión Europea. Por eso uso esta metáfora de una matrioshka de estupidez. Sigue sacando las muñecas de la matrioshka y la siguiente es aún más estúpida que la anterior. En su caso, quizá ella sea la muñeca grande, Nima. Bueno, eu es forte pequeña por stila muñeca rod. La medus toxier el Estonia completa en Elstone. Es bastante storage. Muy difícil. Epi, you're in Russia and the United Efi, States is talking estás en about Rusia, new plan. y Estados Unidos está hablando de este nuevo plan de 28 puntos del presidente. Parece que el gobierno de Ucrania ha recibido oficialmente el documento. Entonces, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Qué sabemos desde el lado ruso? ¿Se está hablando de ello allí? Are they talking about it in Russia? First of all, let me break it. Antes que nada, déjame contarte esto. Creo que voy a revelarlo aquí en el podcast para ti y para nuestra audiencia. Ayer tuvimos una entrevista exclusiva, muy larga, de 2 horas con María Zakharova. En línea estaban, entre otros, el juez Knapp y George Galloway, y en directo, en el estudio de TASS en Moscú, cara a cara con María, estaban Larry Johnson y yo, junto con el director de un club de debate ruso relativamente nuevo, de alto nivel. Invitan a invitados, especialmente de Estados Unidos, para conversar con altos mandos militares rusos, académicos, doctorandos, economistas y demás. Por eso, a principios de esta semana, nuestros amigos Alastair Crook y Larry Johnson estuvieron allí. Y yo voy y vengo a Moscú constantemente, como sabes, por todas esas razones. I come to Moscow on and off all the time, as you know, but for other reasons. But then I caught up, and it's great because Pero luego me puse al día. Y es genial porque el club de debate me ha invitado ahora a ser miembro de pleno derecho también. Lo agradezco mucho porque somos un grupo muy pequeño de amigos, digamos desde Estados Unidos hasta Rusia, incluyendo a este nómada aquí presente. Y por supuesto, necesitamos estar hablando entre nosotros todo el tiempo. Así que en cuanto a club de debate, este está al más alto nivel. Ayer tuvimos 4 sesiones y una de nuestras conversaciones fue con María Zakharova. Uno de nosotros le preguntó directamente por el plan de 28 puntos. Ella dio una respuesta muy detallada que todos podréis ver cuando el club de debate publique la entrevista completa, porque se realizó con traducción simultánea. Hacíamos nuestras preguntas en inglés y María respondía en ruso. Por cierto, nunca había visto a una traductora, Henrietta, tan competente. ¿Te imaginas, Nima, y el público traducir a María Zakharova al inglés sin un solo error durante 2 horas seguidas? Y ya sabes, cuando María empieza a hablar, es como un Kalashnikov verbal, ¿verdad? Y por supuesto, tradujo nuestras preguntas al ruso a la perfección. María ni siquiera necesitaba oír el final de ellas, porque ya lo entendía desde las primeras frases. Así que, competencia por todas partes. En resumen, su respuesta fue, no recibimos nada de los estadounidenses. Así que asunto zanjado. Esto significa que no hay un plan oficial, y Rusia no forma parte de este plan. Una cosa es el equipo negociador ruso, que incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov,
y al asesor especial Ushakov. Si no procede de Ushakov o de Lavrov, no se trata del equipo negociador ni de la posición oficial de Rusia. Proviene de Kirill Dmitriev, que es un personaje muy complejo. Y ahora tengo que disculparme contigo y con nuestra audiencia, porque tengo aquí el expediente completo de Dmitriev, pero no puedo hablar de él, por varias razones, entre ellas que interferiría con la posición negociadora oficial de Rusia. Lo que sí puedo decir es que Dmitriev no es el negociador oficial ruso. Puede que esté hablando con Vitkov, pero eso es otra historia. He may be talking to Witkov. That's another story. According to himself, Dmitriev. Según el propio Dmitriev, él y Witkov estuvieron encerrados durante 3 días en Miami y entonces idearon este supuesto plan. There's another version, Nima. Hay otra versión, Nima, que es aún más, bueno, diría yo, absurda. ¿Quién participó en la gestación de este acuerdo aparte de Dmitriev y, Witkov? Vance, el vicepresidente. Vale, eso tiene un poco de sentido, aunque no sepa nada sobre Rusia. Peor aún, el gusano Marco Rubio, el invasor de Venezuela, que ni siquiera podría señalar Kiev en un mapa. Y todavía empeora, si eso es posible. Pero no lo olvides, este es el estado profundo estadounidense. Jared Kushner, el tipo que inventó los acuerdos de Abraham y el plan de Trump de 20 puntos, 21 puntos, 20, no sé cuántos puntos, votado en el Consejo de Seguridad de la ONU y aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, asegurando la destrucción de Palestina, la destrucción de Gaza, al menos. Destruction of Gaza, at least. So even if we follow these two options, Dmitriev. Así que incluso si seguimos estas dos opciones, Dmitriev y Witkov solos en una habitación en Miami durante 3 días con servicio de habitaciones, o la peor versión, con Vance, Rubio y Kushner encima, obviamente la posición negociadora rusa y los verdaderos, serios negociadores rusos nunca formaron parte de ello. Y por supuesto, nunca habrían aprobado lo que se discutió, por no hablar del tipo importante. Ahí lo tienes. Esto es todo lo que puedo revelarles a todos sobre el famoso plan de 28 puntos. ¿Y sabéis cómo se filtró el plan de 28 puntos y por quién? Lo filtró el propio Dmitriev. Lo filtró en una entrevista con un periodista de Axios, y luego ese periodista de Axios hizo un enorme escándalo con ello. Así que todos los medios de comunicación tradicionales se lanzaron sobre el tema. NBC, CBS, CNN, todos. Así que en realidad Dmitriev filtró esto. And he has no authority. Why? ¿Por qué? ¿Por qué, Pepe? ¿Cuál es tu opinión, la razón detrás de su acto? That's something that I cannot reveal, Nima. Seriously. Eso es algo que no puedo revelar, Nima. I told my En serio, prometí no hablar de ello. Les dije a mis interlocutores aquí, mirad, esta semana voy a participar en podcast. Tienen una audiencia enorme. Tengo que hablar de esto porque estoy aquí. Y escuché a muchas personas, incluida tú. Y por supuesto, al final encajé las piezas sobre Dmitriev, que es un personaje muy complicado. Very complicated character. And what we can say absolutely for sure. Y lo que podemos afirmar con total certeza, sin necesidad siquiera de comprobarlo, es que él no es el negociador oficial ruso encargado de llegar a un entendimiento con los estadounidenses, no solo sobre una posible resolución en Ucrania, sino sobre el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que es el gran asunto. Y luego todo forma parte del paquete, el tratado START, los vuelos directos, la reapertura de embajadas, lo que se te ocurra. Y, por supuesto, la inversión estadounidense en la economía rusa, el fin de las sanciones, la reincorporación de Rusia al sistema SWIFT, etc. Esto no lo va a negociar Kirill Dmitriev. Y ahí es donde debo detenerme. Pido disculpas, pero estoy seguro de que muchos de vosotros sacaréis vuestras propias conclusiones. I'm sure many of you will draw your own conclusions. Pepe, ¿cómo ves la situación en Ucrania bajo la administración de Zelensky? ¿Crees que Zelensky está en proceso de ser destituido del poder? Of course, the thing is how. Por supuesto, la cuestión es cómo. Ahora es más o menos inevitable, y hay un consenso aquí entre la gente bien informada, think tanks, académicos, personas cercanas al aparato de inteligencia, de que es solo cuestión de tiempo. Y obviamente, ¿quién va a echarlo?
En esencia, los estadounidenses van a encontrar la manera desde su punto de vista de dejarlo tirado, para desesperación de los europeos. Y esto se conecta con lo que hablábamos hace unos minutos, el escándalo de corrupción. Los europeos tienen que hacer todo lo posible por silenciar este escándalo, porque saben que acabará en Bruselas como el mayor donante de Ucrania. Y todo el mundo sabía desde el principio que estaban tratando con un montaje mega mafioso en Kiev. Mega mafioso setup in Kiev. The oligarchs, the neonazis, Los oligarcas, los neonazis, los asesores, lo que quieras. Distintas industrias, ya sabes. Y obviamente no quieren al NABU, que está investigando este caso concreto de $100 millones, que en realidad es una minucia. No quieren que esto continúe y están presionando para cerrar la investigación, que ni siquiera ha empezado en serio todavía, ya sabes. Así que volvemos a lo mismo. Vale, ¿quién sigue? Ese es el problema. No hay quien sigue. Durante un tiempo, incluso se promocionó en esas sesiones de fotos en blanco y negro de Vogue como una especie de solución. Pero todo el mundo sabe el tipo del MI6. Ni el de los estadounidenses, ni el del Estado profundo. It's not the CIA guy. It's not the Americans guy. It's not the deep state guy. So it's not going to be him. Because the ones who are... Así que no va a ser él, porque los que están organizando esta transición, entre comillas, son los estadounidenses. Así que una vez más estamos en una situación de vacío, pero ellos lo saben aquí Nima y nuestro público. El nivel de comprensión de la situación en Kiev y en el resto de Ucrania es muy alto. Siguen todo, saben todo lo que está ocurriendo. Tienen por supuesto sus propios informantes, células y demás, sin mencionar a los ucranianos que desertan constantemente o a los que han conseguido salir del país y tienen familiares aquí en Rusia. Así que ya sabes, son, digamos, familias binacionales, por decirlo así. El intercambio de información es absolutamente de primera categoría. Absolutely first class. So they have no illusions about what goes on over there. Así que no tienen ilusiones sobre lo que ocurre allí, mientras que esta camarilla mafiosa en Kiev sí tiene todo tipo de ilusiones sobre los estadounidenses, sobre los europeos y también sobre los rusos. Así que es muy desigual, el nivel de información y el nivel de procesamiento de esa información son muy desiguales. Pero aquí en general se percibe una atmósfera de seguimos haciendo lo que hacemos, aunque nos lleve una eternidad. Lo que hacemos en el campo de batalla es lo que decidimos hacer desde el primer día en el campo de batalla, ¿verdad? Estamos militarizando no solo a Ucrania, sino a toda la OTAN al mismo tiempo. Esto continuará. No hay una discusión detallada sobre los territorios. Daré otro ejemplo. Una de las otras entrevistas que tuvimos ayer fue con el general Apti Alaudinov. Él es, como muchos de vosotros sabéis, El tipo a cargo de la región de Kursk, ¿verdad? no es de Chechenia, de Akhmat. Era el jefe del Kherson, la región de Kursk. En Kursk, sí, pero en esencia Akhmat es una fuerza de élite chechena que, por supuesto, opera en todo el territorio de la Federación Rusa y también en Donbass. Le preguntamos directamente, de hecho le hice una pregunta provocadora. Le pregunté sin rodeos, ¿dónde debería terminar la OME? En Odessa. Y él dio una respuesta muy detallada, tranquila y calculada. No dijo explícitamente Odessa, pero básicamente afirmó que todas las tierras rusas deberían volver a Rusia. Todo el mundo sabe cómo interpretar eso. Ahí lo tienes. Está todo ahí. Nima, lo mejor de todo es que esto proviene de uno de los más altos comandantes militares rusos, no solo ahora, sino durante las últimas décadas. Este tipo está en la cima en cuanto a ciencia y logros militares. Habló sobre la operación de los hombres que pasaban por los conductos iraníes y aparecían al otro lado. También habló de eso, y no es pretencioso. ¿Sabes cómo se describe a sí mismo? Nos dijo, mirad chicos, soy un soldado. Además, su modestia y su fuerza de carácter fueron realmente impresionantes de ver, de verdad, muy impresionantes. Y esto fue al final del día. Había tenido reuniones todo el día, estaba cansado, eran ya, ¿qué?, las 7 de la tarde después de una jornada completa, y aún así estuvo con nosotros 1 hora.
Desde su punto de vista, disfrutó de la interacción con extranjeros, por supuesto, con extranjeros que visitaban Rusia. Pero cuando se contempla el conjunto, un soldado de primera clase, condecorado al más alto nivel, y el hombre y la personalidad que hay detrás, está clarísimo que están haciendo lo correcto con la gente adecuada. Y no tienen prisa. Ahí lo tienes. Sabéis quién tiene prisa, ¿verdad? La mafia criminal y corrupta de Kiev. Y sabéis quién quiere ocultar o enmascarar todos los horrores que han estado perpetrando en Kiev y contra su propio pueblo en toda Ucrania. Como muchos de vosotros sabréis, en los años 90 Ucrania tenía unos 50 millones de habitantes. Según las mejores cifras actuales, ¿sabéis cuál es la población de Ucrania hoy? Hoy he tenido otra cifra que lo confirma. 19 millones. Pensaba que serían 20, quizá 22 millones. No, 19. Y 19 que sigue bajando constantemente. No es un 19 estable. No, no, no. Son 19 y sigue descendiendo. Hace poco era algo más de 20. Así que este es un caso extraordinario de destrucción y despoblación de toda una nación, que ahora ya no es realmente una nación y que sobrevivirá si lo hace como una nación residual. Una cosa, por cierto, nadie mencionó que la conquista del territorio llegaría hasta Transnistria, cerrando el Mar Negro a Ucrania. Esta es una hipótesis de trabajo, algo que se está discutiendo en ciertos círculos aquí. Hay personas que son, ¿cómo decirlo?, no agresivas, pero más patrióticas, más nacionalistas. Y en cuanto a, mira, para cortar la cabeza de la serpiente, tenemos que deshacernos de la serpiente para siempre. Y para deshacerse de la serpiente no es solo Kiev, la serpiente es la OTAN. Hay que asegurar el control del Mar Negro por parte de Rusia, considerando que el factor del Mar Negro fue, es y seguirá siendo la clave de todo lo que la OTAN ha estado haciendo durante décadas. Esto no proviene solo del Maidán y del pensamiento ilusorio de que podrían enviar un comando y tomar Sebastopol. No, no, no. Esto proviene del pensamiento de la OTAN ya en los años 90. Para que te hagas una idea, esto está profundamente arraigado en la mentalidad de la OTAN. Y eso nos lleva a otro anuncio oficial alemán, Nima, y todos vosotros, preparaos. El ministro de Defensa alemán acaba de anunciar, creo que ayer o hace 2 días, que Rusia va a entrar en guerra con la OTAN en 2029, en 2028 o quizá el año que viene. Así que, ya sabéis, recordando a Frank Zappa, estoy seguro de que muchos de vosotros lo recordaréis, la tortura nunca se detiene. No, ahora es diferente. La matrioska de la estupidez nunca se detiene. Sí, hemos oído lo mismo de los franceses, Pepe. Están hablando del jefe del Estado Mayor francés. Los franceses, vi algo hace un rato, no recuerdo dónde. Era aún más absurdo, algo del estilo de nuestros hijos tienen que ser sacrificados. Exacto, dijo lo mismo. Sí, eso era. Cada vez que abren la boca, en términos de coeficiente intelectual, por supuesto, es una proyección de bajo coeficiente intelectual, ya sea un funcionario en Alemania, Francia o incluso Italia. En Italia dicen tonterías, pero como Italia no tiene proyección internacional, nadie lo lee. Solo si lee tu sedilidinta tangu. Idzet bariles, kerwarabagisher, espor. It gets worse every time they open their mouths. But on a daily basis, and it's not on a daily basis. Pero a diario, todo está entrelazado. El escándalo en Ucrania, la estupidez que se dispara por completo, su miedo a que la corrupción acabe en Bruselas y hay una conexión directa entre Kiev y Bruselas, en diría yo, un circo o un vórtice de corrupción, y el hecho de que los estadounidenses los han dejado completamente al margen. Sea cual sea el plan de 28 puntos o el plan de menos 32 puntos, solo hay una cosa que los une a todos. No existe Europa. Cero aportación, visión, propuesta o influencia europea, lo que sea. Pepe, justo antes... Lo siento mucho, chicos, pero tengo que juzgar después. Me lo dijiste, sí. Pepe, mirando a la OCE,
Tuvimos al vicepresidente iraní, a los chinos, a todos juntos. ¿Cómo ves hoy la OCS, especialmente con los últimos acontecimientos que han ocurrido recientemente? Bueno, hablé de esto extensamente incluso antes de Tianjin, que fue hace solo 3 meses, si lo piensas. Aquella fue la cumbre de jefes de Estado. La cumbre de esta semana aquí en Moscú, a comienzos de la semana, fue el Consejo de Jefes de Estado. Así que tuvimos a muchos número 2, algunos ministros de Asuntos Exteriores. Shai Shankar, de la India, estuvo aquí como ministro de Asuntos Exteriores, pero también tuvimos, por ejemplo, al primer ministro de China, Li Qiang. También estuvo el vicepresidente de Irán, Aref. Así que realmente fue al más alto nivel y por supuesto Putin habló con todos ellos. Y esto, si no me equivoco, por favor corregidme si me equivoco, fue la primera vez que Putin dijo oficialmente que la OCS es esencialmente un bloque de poder. Sí. Vaya, esto es enorme. Putin no desperdicia las palabras a la ligera, no. Pero básicamente lo que está diciendo es que se trata de un bloque de poder formado por los actores más importantes de Eurasia. Quizás solo falte uno, Turquía. ¿Por qué? Porque nadie confía en Erdogan. Pero en esencia, esto es la élite, lo mejor de Eurasia, actuando como un bloque de poder, sentados en la misma mesa, discutiendo no solo sobre seguridad, sino también sobre geoeconomía, inversión y la creación de un banco de desarrollo de la muy importante, que esperamos sea más eficaz que el banco de los BRICS, el NDB. Y una vez más, tenía un dossier sobre el NDB y no es muy alentador. Eso es todo lo que puedo decir. Un tema extremadamente delicado. Así que muy importante. A principios de esta semana, una de mis primeras entrevistas fue con Sergei Glaziev. Ahora podemos decir que también hay un elemento de amistad. Nos invitó a su despacho como jefe del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Esto es algo muy grande. Y mantuvimos una conversación de gran alcance, gran parte de ella fuera de registro, que incluyó también una discusión sobre el NDB. Pero estábamos hablando de los próximos pasos en, sin decir el nombre, la desdolarización y de lo que según Glaziev podrían hacer los estadounidenses para intentar borrar su deuda de 38 billones y subiendo, ¿verdad? Así que esta fue una conversación excepcional. Glaziev observa el panorama geoeconómico en su conjunto y tiene ideas para los BRICS, no solo para el Estado de la Unión, sino también porque ambos son miembros de la OCS. Y Bielorrusia es un socio de los BRICS. No sé si muchos de vosotros lo recordáis, pero Lukashenko fue el primer jefe de Estado que dijo, si no me equivoco, el año pasado, que al final, con el tiempo, los BRICS y la OCS se fusionarían, lo cual tiene todo el sentido, porque se trata de una fusión de lo mejor de los BRICS, incluidos los socios de los BRICS, donde algunos de esos socios son miembros de la OCS, por ejemplo, Uzbekistán y Kazajistán. Así que ya nos estamos encaminando hacia ello. So we are already going there. These are two high-speed trains running in parallel. Estos son 2 trenes de alta velocidad que circulan en paralelo y quizá más adelante se fusionen y vayan por la misma vía. Así que hay elementos auspiciosos en todo eso. Queda mucho trabajo por delante. Por ejemplo, ahora hay una nueva conversación sobre BRICS Pay, que es una forma de eludir SWIFT poco a poco. Pero los conflictos internos dentro de los BRICS y el hecho de que algunos estén más asustados que otros ante las sanciones estadounidenses y que algunos estén menos motivados que otros para escapar de SWIFT, significan que este podría ser un camino largo. Diría que ese es el aspecto negativo de todo ello. BRICS Pay está esencialmente vinculado a la Agenda Global 2030 de la ONU, lo cual es una absoluta desgracia porque fue impuesta a la ONU por Davos, por el Foro Económico Mundial. Hicieron un acuerdo en 2019, antes del COVID, Davos y la ONU, y de ahí surge la Agenda 2030 de la ONU. Así que los BRICS deben desvincularse de todo lo que esté relacionado con la ONU.
solo para que todos se hagan una idea de lo compleja que es toda la situación y de cómo hay que desenredar todas estas relaciones al mismo tiempo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ti. Perdona, Nima, el comienzo, pero vengo de 2 cenas y de 4 entrevistas hoy. Es decir, imagínate mi cabeza a punto de explotar. La gente puede que no lo entienda, pero nosotros entendemos memos cómo nos comunicamos así. Exactamente. Entendemos que puede ser difícil. No lo olvides, aquí es casi medianoche, después de un día que empezó a las 8 de la mañana y ha sido un día completo. Obviamente estás cansado, pero siempre intento hacer un esfuerzo por hablar contigo y con nuestra audiencia, aunque sea medianoche, la 1 de la mañana, lo que sea. Os merecéis todo, chicos. Todo lo mejor. Salud. Salud.